este tema muy importante. ¿Cómo ve Dios a los niños? ¿Cómo los trata Él a los niños? Y mientras estamos visualizando, ustedes también tienen que pensar, ¿cómo estoy tratando a mis niños? ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Sí? Porque Dios nos ha hecho seres pensantes, reflexivos. Entonces, este tema se llama los niños a los ojos de Dios. Y partamos de una realidad. Mamita. En nuestro país, miren, antes de la pandemia, según las estadísticas del INEI, miren cómo se registraron. De 0 a 5 años se registraron 1.881 casos, dice, 80-70% fueron de violencia sexual. El principal agresor, la madre, el padre, 15%. De 6 a 11 años, los niños se registraron 2.320 casos de violencia, 372, 16% fueron de violencia sexual, y el principal agresor, el vecino o el familiar. De 12 a 17 años se registraron 2.475 casos y 720, un 29% fueron de violencia sexual. Esta es una realidad que no podemos eludir y que esto amerita otro tratamiento especial que nuestra hermana Norma seguramente lo va a planificar para ustedes, porque hay todo un curso especial para niños que han sido agredidos, ¿no? Entonces, miren, yo estoy en la dirección de un ministerio allí por compasión, tengo a mi cargo niños también y jóvenes, y de repente apareció un par de niños quemados por la mamá, las ampollas que había en los brazos. ¿Qué había pasado con estos hermanitos? Se habían robado dinero de la mamá y ella no vio otro remedio que quemarle las manos. Y eso está penado. Es un delito. Y que muchos padres también no usan correctamente la disciplina y prefieren llegar a estos tipos de agresiones, violencias físicas. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y cuando hermana, por favor, usted me puede ayudar. Estamos hablando de nuestro país a nivel nacional, estas estadísticas. Y según ahora, después de la pandemia también, esto fue antes de la pandemia. La segunda diapositiva también habla primero. No hay que pandemia que llama no hay entonces la pandemia que se y me cara o que pinisha y me tan Dios kawan wa wakunata y me natali kusa Dios y peso na kiri y me tatio na kawasin. Entonces que estudios con que plataforma, ¿no? Entonces orkungo la pandemia que se wa wakuna que kawata chanman nas khaman kawata chankama imeina kaya violencia sexual pikunata kaitarwana man jugo na plata sino taita mamá kuchaitarwana después 6 años 11 años kama imeina kaya 2320 imeina kaya kasukuna violencia sexual principal agresor kuna pitakanku vecino kuna o maini pega tío kunaps hermano kunaps kaya cheiwa kuna. Entonces, Cheimanta, 2 años kamata, que se caso kuna violencia sexual, ¿no? Entonces, Cheimi niño, señorita kunaps, a Haricha kunaps, o Ancha kunapas, que hay violencia sexual, pasa ya, pues hermanos, Ancha y Nankaya, o Awakuna Vidanko. Entonces, Anchi Awakuna y Vicentismo Hamunko. Anchi Awakunatan, Ascata Rankuna y Echakis, muchas veces Awakuna y Inchayakasan, con Manawila Kusankucho. Entonces, no hans oración atento canales que o con vidan coman, no hans atienden y Dios palabra que son muchas tapas, quiricas tapas, campeonar. Otras denuncian a paz, porque man no hans upaya con anchicho, se chujuaba y ma taps pasas en ya, que en la forma con él. Amén. Amén. Sí, el siguiente. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva que dice: pandemia de divorcios, padres separados. A raíz de la pandemia se viene evidenciando el incremento del número de divorcios registrados en la SUNAT. Así, en el 2020, dice, la cifra oficial fue de más de 4.500 y en el 2021 fue cerca del doble, superando las 8.100 separaciones. En cuanto a este año, los datos del primer trimestre ya superan los 2.550 registros.
Entonces, queridos maestros, en los lugares donde ustedes están enseñando, tienen que también ver cómo está la realidad de los hogares de sus niños, porque vamos a ver ya en la segunda parte de ese tema, pero aquí estamos viendo estadísticas de todo lo que significa los antivalores y cómo el enemigo está atacando a la familia. ¿No es cierto? Wawakuna tayta mamankuna aqanaykapushyanku imaynaq wawakuna kidanku nishu llakisqa waqasqa. Además chaypi imapas hatarin huchakuna kan wawakuna lluqsinku wasimanta anchaypi abusasqapas kanku, delincuentepis kankuma imaymana sucedishan porque divorcio tayta mamanpi kasqankurayku. Entonces chay wawakunapas kaq iniciativa hamunku o comunidadnispipis kashan paykuna atendina kashan, hermanos. Gracias, hermanos. La primera diapositiva hablaba del abuso sexual, también violencia física, violencia psicológica, pero miren esto, exclusivamente abuso sexual. De enero a diciembre de 2020 se atendieron 35.661 casos de niños y niñas que sufrieron violencia, siendo de 15.447 por violencia psicológica, 10.475 fueron casos de violencia física y 9.582 casos de violencia sexual. El Ministerio de Salud reportó que durante el 2020 atendió 23.972 casos de violencia física, 9.013 casos de niñas y casos de niños, 4.800, niños, psicológica, 10.659 casos, 6.033 casos de niños y 4.600 de niños y sexual, 4.300 casos y 6.441 casos de niños y 659 de niños. Bueno, no soy muy amante de los números, pero da escalofrío saber que durante la pandemia el enemigo utilizó individuos de la misma familia. Yo les digo esto con bastante cuidado porque esto es lo que estamos tratando a nivel nacional con todos nuestros niños en nuestro programa de compasión. De manera que, queridos hermanos maestros, estamos llamados a informarnos, a saber que cuando enseñamos a nuestros niños tenemos que conocerlos, ¿sí? Conocerlos y saber de ellos. Pasamos a otro. Perdón, hay un ratito. A veces los hermanos tienen que saber entender qué es violencia física, psicológica y sexual. Porque a veces en el campo, bueno, en la ciudad también las mamás son los primeros en maltratar a sus hijos verbalmente, ¿no? Psicológicamente, son los padres insultando. Hace poquito se escuchó la noticia del suicidio de un niño de 11 años porque su mamá lo maltrataba psicológicamente, ¿no? Entonces el médico en acá hay violencia, y mata violencia, maltrato, ¿no? Can maltrato físico, y nichot hasut y campo hasta aspiwampas, romiwampas y maops atopshampo, ¿no es cierto? Y después can violencia psicológica, y mata que waknata amingo, ¿no? Que asnukanki, mana palinki, imapaj minasi moranki, amaps nasi machukan, imapaj hamuranki, y mundo manispaps, wankutak amiapunku mamakunaps, taitakunapas. Después can violencia sexual, se checa, ya está, ya el nicho avanzado. Igual ya para violencia, pues igual que violencia sexual, o sea, abuso sexualmente, ¿no? Entonces, manicuna, no haricuni campo con anillo tapone wawakunatapas ami payanku taita mamanku poni creyente que esas papas aminku wawakunat y mi manata sutichanku anchi sunkuchapia kirikasin ki wawapi manachari marikunchu manachai matapas ni sunkichu pero que son rompe kirikasin sunkuchan sentis takasi kona kai puncha kunallapi kuyariku wawa 11 años allá wañi se qorakap inaspa pay grabación pisaqes
mamita kanmi, nukata nishuta k'amuwanki, nishuta nukata maltratawanki, palabrayki kunawan. Enaspa chaymi nuqapas chaychariki wawanira amaña kay pachapi kawsayta munanichu. Cuidakuy mamá, papaytapas cuide, ahnata naykuchik, padrastronchu kasqapas, mana taytanchu kasqapas. Entonces, chay wawakunan makinchis tarikun hermanos, comunidad chispi tarikun, llaqtanchispi tarikun. Entonces, chay wawakunan may atendina yanapana kashi hermanikuna. Mana trabajunchis fácil trabajo yachu kashi wawakunawan llankayqa. Hatun trabajo puni nuqanchispa makinchispi kayshan hermanos. Entonces, chayqa nishota chayki Dios mandapas mañakusunchis oración nenta, dirección nenta Dios manda que hay discípulukuna que wawakuna atendinapaq hermanos. Gracias. Y cualquiera que quiera profesar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. La palabra de Dios es muy contundente, precisa, cuando dice así, este mensaje lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Marcos 9:42. Anoten ahí ese texto, Marcos 9:42. Marcos 9:42. ¿Sí? Lo pueden ver, ¿no? Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, los niños son especial tesoro de Dios. ¿Sí? Los pequeños son tesoro de Dios. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. ¿Se acuerdan ese coro? Son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en el cielo, como su luz y amor. ¡Qué hermoso! Entonces nos olvidemos que ellos son especial tesoro de Dios, de estos pequeños, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva y allí nos va a decir que ellos tienen el corazón, los niños, el corazón de un niño es, a ver, descubran qué dice Mateo 18:3. ¿Qué dice Mateo 18:3? Alguien que lo lea en castellano y otro que lo lea en idioma quechua, ¿eh? 18:3. ¿Puedes leerlo? A ver, léelo. Y dijo, de cierto digo, que si no os volvéis en esas 6 como niños, no estaréis en el reino de los cielos. No entraréis. Que ya nos lee como niños. Mateo 18:3. Mateo 18:3. Que nazcan nerjan, se cartan iquichis, manachus, kuspa, wawakina, kanquichis, sepa. Ana, manan hanak pacha kapasuyumanga, haikunquichishu. Amén. Y Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20, ¿sí? El corazón de un niño constituye un buen terreno para el mensaje del Evangelio. El niño no discute. El niño no está objetando cuando le presentan el Evangelio. Él recibe y tiene una sinceridad, una sencillez para recibir el Evangelio. No es como el adulto. Entonces, felicito y hay que seguir orando por nuestros maestros que están enseñando a los niños. Miren la promesa del Señor. ¿Se acuerdan de la palabra del buen sembrador? Pase hermano usted, por favor. Hermano.
Bueno, wawakunas son kumanta kawashensi, ¿no es cierto? Y meina wawakunas son hunkasqa, paykunaqa kanku humildes, ¿no? Como yukukkuna, ¿no es cierto? Maykunaqa mana Dios palabra llaqtiki discutisunkichu, kutipakamunkichu, mana hinchalla uyarinki. Anchita Dios kawashin chi wawakunas sonkuchanta. Entonces chi sonkuchamanmi mujuta nina Dios palabranta tarpunanchis. Y chay matata wiñarenqa, ¿no es cierto? Y chay ejemplo no kanchispaqpas kasha qankunapas kay wawakuna hina kaychis ama hatunchakuqchu, ¿no? Como yukuqa. Muy bien. Seguimos con otra diapositiva. Miren, ¿se acuerdan de esta historia bíblica? Está en Jeremías 1:5, ¿ven? Los niños tienen un llamado supremo. Sí. Alabado sea el Señor. Jeremías, a ver, ¿quién lee Jeremías 1:5? A ver. Jeremías 1:5, Biblias en idioma español y quechua. A ver. ¿Ya? ¿Quién lo lee? Ya, a ver, Marlene. Jeremías 1:5. Antes que se formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Desde el vientre de la madre, el niño, el Hijo de Dios, es el niño predicador, pastor, misionero, evangelista, siervo de Dios, es llamado desde el vientre de la madre. ¿Sí? Pero hasta el niño, hasta Jeremías le dice que él no puede, pero Dios le dice, tú no vas a hablar, yo voy a hablar por ti. Yo voy a poner mi palabra a tu boca. Muy bien, un aplauso para Hernán, por favor. Este niño sabe la Biblia. Eso es lo que se espera de que ellos sepan, aprendan y sepan la Biblia. Muy bien. A ver. En quechua, a ver, el hermano va a leer en quechua. Seguimos en Jeremías. Jeremías 1:5. Mamayki wiksampi manara kashakikin aklakurkayki. Manara nasishakikin aklakurkayki. Hatun suyukunapa rugita kanakipa. Churarkayki nispa. Amén. Amén, alabado sea el Señor. ¿Puedes expresar algo, hermano, de lo que ha leído usted? ¿Puede explicar y la hermana le traduce? A ver, ¿qué puede decir de este texto que ha leído? Imana gentinsenchi y pasan cristian. Que es la Dios mis palabras. Que Jeremías seguramente Dios nos quiere. Mamá que wixayan ver kasharti manar nasisharti no akrekora ignition. Dios nos ya charanya. Paita akrekora, ¿no? Y profeta ganamos. Que hatun suyukunapa profeta kanayki. Sobre kaiknis. Amén. Ah, nacieras yo te escogí ya. Y así mismo nos dice a nosotros también. Alabado sea el Señor, hermano. Qué lindo, hijito, qué lindo Señor eres. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bien, ahora pasamos. Tercer punto. Son naciones poderosas. ¿Quién lee Isaías 60:22? Que la palabra de Dios no lo diga ya. La excelsa palabra de Dios no. Isaías 60:22. Son naciones poderosas los niños. A ver, Teresa puede leer en quechua. El pequeño vendrá a ser el menor en un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo hace que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser el menor un pueblo fuerte. A ver, ¿quién lee ahora en idioma quechua? Paikunamanta
Tayta, aswan huch'uymi hatun aylluyman tukupunqa, aswan pisipaq hawarispan, mentaspan, suyuman tukupunqa. Nuqa Señor Dios pakani, tiempullan pinchayta usqhaylla hunt'achisaq nispa. Amén, alabado sea el Señor. Miren, en Costa Rica hay niños misioneros. Acá en Lima, ya hace poco, en la Iglesia de Dios del Perú, inauguró ya la nueva generación que ya tiene que llevar el Evangelio, y todos eran niños ahí en el culto. Los hermanos adultos se están preocupando de que esta generación de niños adolescentes sean formados en Biblia, porque también ellos van a enseñar a los pequeñitos que están creciendo, y hay toda una amenaza en esta generación. Por eso tenemos que seguir fuertes, aferrados al Señor, leyendo su palabra, memorizando los textos bíblicos y amando mucho más el ministerio que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Amén, Teresita. Amén, Marlene y Flor. Amén. Hernán, alabado sea el Señor. Digamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me has escogido. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a tu nombre, Señor. Somos llamados aquí, Señor, tu pueblo, aquí bendecido. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria. Me da mucha pena, les cuento, a veces cuando he visitado algunas iglesias, a los niños les enseñan las coreografías, pero tiene su lugar, obviamente. Pero que un niño esté con movimientos, todo, ¿no? Al compás de una música cristiana, pero esos niños no están alabando a Dios con sus labios. Y qué hermoso es cuando maestros de niños enseñan a los niños a confesar el nombre del Señor Jesús. Nos vamos a proponer, sí, saliendo de esta capacitación, hacerlo así. Amén. Amén. Hermana, por favor, retroalimente, hermana, esas verdades. Bueno, hermano, con la que viene Jausenchis, o sea, Guapapunapas, con ellos, Caspajo, nación poderosa, Jinacanpuri, y me no es culto en Chistrica, Apacunchis, Taquispa, Oracuspa, Dios te yupaichaspa, hasta ofrenda cuspapas, ¿no? Y yo sin predicar, evangelizar. Entonces, hermanas, que pidió Senchi, Guapapunapas, Chaitan, Ruanan, que dijo, Ari, y más o más me que ya chiquitas hermanos no caps con el 15 exan llegas la cheita ruanan se va a poner y chance con paikunata muchas veces mana atención durante solamente domingo ya hawarit paikunata pero paikunaps culto tawakunan Dios ta adorando y paichanako no es cierto sin ingesta entonces chay baja no hanchi y ahí menchurak se asuña entonces culto de niños pues, canaña predicador pues guagua canan no es cierto niño diácono niño no ofrenda ojar niño, ofrenda chorak niño. Entonces, hermano Icona, y Mali mi cama, y licencia Icona, si chus kunama, y portan se añinta, atenchuta choras un chef. Oportunidad con Amén. Tenemos, como estamos hablando, ¿no? De tener, la nueva generación que habló de tener, digamos, culto de niños, ¿no? Donde el niño pueda guiar, predicar, evangelizar. Entonces el hermano dice, ahí estamos dando oportunidad al niño. Alabado sea el Señor. Bien, entonces ellos son modelos de vida, modelos, ejemplos, ¿verdad? ¿No? Ellos oran al Señor, ellos dan gracias al Señor espontáneamente, ellos no se hacen de rogar como los adultos, ellos no están ahí sacando cuestionamientos, ellos son modelos de vida. Lucas 18, 16, 17. A ver, ¿quién lee? Lucas 18, 16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se le impedéis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Ahí mismo con sus Biblias, a ver, todos nos ponemos de pie con ese texto ahí mirando, leyendo y vamos a cantar, ¿ya? Primero me escuchan a mí, a ver, vamos un poquito a estirarnos, ¿no? Ya, para no estar así,
a decir, déjalo niño venir a mí. Y no, ahí está el texto. Ya, lean, miren ahí. Dejad a los niños. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Jesús. Nosotros estamos enseñando y ustedes van a contestar cuando preguntamos, ¿ya? Cuando pregunta la hermana Norma, la hermana Jovita, mi persona, entonces ustedes contestan y va a haber un premio. A ver, ¿ya? Y quien se aprende este texto, esa cancioncita, tiene un premio. A ver. Déjalo niño venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios, dice el Salvador. Déjalo niño venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios, dice el Salvador. Ya, ahora ustedes. 1, 2, 3. Déjalo niño venir, no se lo impidan. Porque de él es el reino de Dios, dice el Salvador. Muy bien. Después repetimos. Tomen asiento. Pasamos a otra. No, ya no hay, ¿cierto? Entonces, en quechua. En quechua. A ver, ¿quién lee en quechua? Amén. 18-16. Jesús paikunata nerkan, wawakunata hinalla yukaman kamuchu. Ama paikunata hermechis. Dios parpapasuyunka kai wawakuna hina kah runakunallapaqmi. Chekahta nikichis pipas wawahina Dios kapaq suyunta mana chasqueja, manan chayman haykumanchu nispa. Haykunpachu nispa. Amén. 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 Pasamos al otro. Entonces, ellos son necesarios en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Aquí están los niños de mi iglesia, están estudiando la Biblia. Ellos son necesarios. Todos nuestros niños que están estudiando aquí en nuestro país, que están estudiando la Biblia, en todo el mundo, ellos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Por eso no debe faltar en el culto dominical, el culto de oración principal, la intervención de nuestros niños, ¿no? Leyendo la Biblia o que presenten un himno especial, una canción especial o un poema, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Entonces, ellos son necesarios, ¿sí? Porque la escuela dominical, dice, es el alma de la iglesia. Alguien dijo así, eso es muy cierto. Cuando no hay niños, No hay futuro. exacto, hermano, no hay futuro. Ay, hermano, me está sorprendiendo, ¿verdad? Me está sorprendiendo. Señor, hermano. Maroso, Señor. Así es, hermancito, así es. Ahora, ¿qué falta? ¿Tenemos otro punto ahí? ¿Otro? ¿Sigo? Siguiente. Sí, ya terminamos. Ellos son regalos dados por Dios a los padres. ¿Sí? Son regalos preciosos que el Señor ha dado, ¿no? Que Dios da a los papás, a las parejas que están en matrimonio, ¿verdad? Son regalos dados por Dios. Eso es cierto, muy cierto. Génesis 33, 5, ¿qué dirá? A ver, ¿quién lo lee? Y 48, 9. A ver. Génesis 33, 5. No, y luego el 48, 9. Son dos. Uno es Génesis 33, 5 y otro es Génesis 48, 9. Génesis 33, 5 y Génesis 48, 9.
hijos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Amén. Génesis 48:9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercándolo ahora a mí, y los bendeciré. Amén. En la lectura de en qué hermano. A ver, hermano. Paita fecha ñawpakin kuman pasaspa kanchis kutita pampaman kumikukurkan wawqinman taripanan kama 5, 33, 5. Manchita. 3:5. Ay, tres Kawarispata rikurkan warmin kunata wawankunatawan chaymi nirkan pikunata paykunari nispa hakukta kutichirkan kamachiykiman Diospa qusqan wawakuna nispa. Amén. Son los hijos que Dios ha dado a sus siervos, dicen, ¿no? Los personajes bíblicos antiguos, ¿no? Entonces, todo hijo que viene a este mundo son hijos dados por nuestro Dios, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Entonces, continuamos. Ya terminamos. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia del Señor? ¿Qué hacemos por nuestros niños, hermanos? ¿Qué hacemos, maestros? Porque los niños claman. Hay niños que están en la calle, niños en abandono, niños abusados, niños explotados, niños robados, niños víctimas de guerra, niños de padres divorciados, niños de padres alcohólicos, adictos, niños huérfanos, niños en peligro de ser abortados, niños pandilleros. Hay todo, miren lo que el Señor nos está mostrando para hacer misión. Todo lo que el Señor nos está dando para que la iglesia tenga esa sensibilidad de buscar a estos angelitos para conducirlos al reino de los cielos. Hermana, por favor. Y matatas con la iglesia Señor. Dios pe iglesia ni ruanca que iba a vacunar. Que pe iglesia va a vacunar manda mi junayota, calle que abandonas vacunata, ya calle que vacunata, waka vacunata, triste vacunata, o plata iglesia. China chuka China tan chiste mana China kashan. China kashan. Pero y matatas no gan iglesia de los sueños. Ancheta con un tapo y oxuelos. Si ya terminamos, entonces la urgente necesidad orar por los niños y niñas es necesidad. Orar y ver qué cosa podemos hacer por ellos. Miren, hay niños sin zapatos, niños sin comida, niños sin casa, niños sin educación, niños sin Biblia, niños sin dinero, niños sin ropa, niños sin padres, niños sin ayuda médica, niños sin amor, niños abandonados por sus padres, niños inmigrantes. Hermanos amados, es una realidad que nos está hiriendo. A fin del año pasado, antes de la pandemia, como iglesia, ¿no?, del Ministerio de la Escuela Dominical, fuimos a un hogar de albergue de niños, ¿no? Y da tristeza ver a esos niños que están abandonados. Niños de cuna, que recién están aprendiendo a caminar, que están ahí vulnerables al mal, a enfermarse las criaturas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado por nuestros niños? ¿Qué hace la iglesia por los niños? El Estado quiere concientizar a los hogares de un modo de oficializar el matrimonio de papá y la mamá, porque cuando los niños son abandonados son una carga para el Estado, según está así la regla. De manera que las municipalidades, no sé si en sus lugares se dan los casos de matrimonios masivos, para concientizar a los papás que están solamente unidos, sin casarse, pero tienen hijos, para que ese padre no descuide a su niño, pues. Tenga derecho legal de recibir alimentación esa criatura.
Pero miren, la realidad es que Pronaim, por ejemplo, las casas cunas, las madres putativas que están ahí en los, no sé si me enterarán esa palabra, las madres que se hacen de madrinas en las cunas que el Estado provee ahí un presupuesto, esos niños están abandonados. Las madrinas son muy malas, les pegan a las criaturas, pero la iglesia está llamada pues a dar ternura y amor. Hermana, por favor, continúe. Entonces, ¿qué es urgente necesidad? Y más de iglesia ruana, orana. En primer lugar, orana. Pero mana cheya pacho, tal vez iglesia a ti mancheja atendida a ti. Estado y matarvasha, china abandonas como kunapa, o sea, y mena postisubska mancheja su mamá te chulay, ¿no es cierto? Suplente, o sea, mana y mamancho, pero a mí te chulay, como mamá, can quinisca, pero que igual mija. Hoy waka mana alindacho hoy mawantina makayapo maltratayapo mana kawancho mamagina. Entonces kuna chayna kasi kuna kaypi mana zapato mana mijo mana estudio mana Dios tapsirexincho mana conqueo no mana taiteo no inchayna mana medicina gapscancho o buscakuna kashanko. Entonces abandonas kashanko wawakuna. Pero entonces iglesias piensan ya y matan no gansi que wawakuna ¿no? Claro, Dios palabra ya chetsunch, pero ya hay que ¿no es cierto? Entonces, kawalinansi iglesia kina, mana no kayanchis pichu kawalansi hermanos. Kanami nishan naja hermanos, son conchisi wawayana, son conchisi wawayana mismo, ¿no? Chay anchina to wavertian no kansi. Kuya kuyuan wawakrat hawasunch hermanos, maestro. Amén. Bien, hermanos, amados, terminamos con esto ya. Entonces queda, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. En primer lugar, nuestros niños y maestros de Biblia, ¿sí? Aquí terminamos y nos ponemos de pie para